Hola a todos, les saluda su victoriano español con obsesión estratosférica al Audi R8 menos favorito, Splatsmod, en un nuevo vídeo para este canal. En este canal a veces, por no decir casi nunca, hablo de algunos temas, ya sean polémicos, o mis propias opiniones o puntos de vista. Pero que yo sepa, nunca en mi vida hice una crítica. O bueno, sí que la hice, a la película de Rhapsody Street Kids. Créanme, esa película da para vomitar 9 cubos. Ya empezamos mal. Si vas a hacer una crítica, tienes que ser lo más serio posible, y no recurrir a los insultos y amenazas. Bueno. En eso puedo estar de acuerdo contigo, Kleiner. Como sea, hacía bastante tiempo que quise hacer un vídeo sobre este usuario, pero no lo hice por dos motivos. El primero, es que el cabrón siempre pone marcas de agua y amenaza con darles reclamaciones de derechos de autor a cualquiera que resuba su contenido, o sea, se pasa por el forro de los huevos lo del uso justo, y segundo que nada, este tipo ya acabó doxeando 2 veces el correo electrónico de Maxwell Plays Roblox, entre otras cosas que inmediatamente lo podrían llevar a prisión. Ah, y una tercera cosa, a veces me pareció innecesario hacerle vídeo a este señor debido a los cientos de decenas de miles de millones de vídeos que la gente le ha dedicado, ya sea defendiéndolo a capa y espada, exponiéndolo por sus crímenes, o simplemente con el fin de resubir sus vídeos, a modo de archivo del usuario. Así es, señoras y señores, hoy estaré hablando sobre Damon Samson, más bien conocido como The Magenta Squid, o simplemente Squiddy. Primero que nada, hay que recalcar que sus orígenes se remontan a allá por entre mediados y finales de la década del 2010, siendo su contenido principal los gameplays de juegos variados, principalmente Splatoon, Super Mario y Kirby, o sea ser, juegos de Nintendo, ya que su canal, aunque se dedique ahora en su mayoría al shitposting que ni risa da, y a las críticas sin sentido que lo contradicen desde el minuto 1, antes se dedicaba al contenido de juegos y noticias sobre el universo de Nintendo, lo cual estaba bien, y actualmente lo sigue haciendo, pero de manera menos frecuente. ¿Y por qué? Pues porque ahora cada uno de sus vídeos son exponiendo, criticando o cualquier cosa relacionada a cualquier persona por los motivos más estúpidos. Lo de Mario Koopa se lo dejo pasar debido a que realmente hay razones que justifican el odio de este sinvergüenza, al cual le tengo pendiente un vídeo desde lo del vídeo de Rhapsody Street Kids, pero la mayoría de sus vídeos, por no decir casi todos, son exponiendo a Maxwell Plays Roblox o a cualquiera de sus amigos por las razones más estúpidas. Pero como empezó todo el odio hacia Squiddy, se preguntarán. Bueno, entre finales, principios y mediados de 2019 y 2020, se dedicó a robar descaradamente una cantidad inimaginable de fanarts de otros artistas. El típico ladrón de arte por así considerarlo. Pero las cosas iban a ir muchísimo peor. Squiddy, al paso del tiempo se hacía más odiado, debido a que habían pillado a este usuario en actividades inapropiadas las cuales involucraban la divulgación de desnudos e incluso racismo y pedofilia. Pero vayamos despacio. Squiddy abrió su canal el 23 de mayo de 2018, siendo sus primeros vídeos gameplays variados, mayormente de Splatoon. No sé si es una cuenta secundaria o si realmente esta es su cuenta original, no sé decirles con certeza, aunque sé que empezó subiendo vídeos de Splatoon, Splatoon 2 y Mario Kart 8 Deluxe. Unos cuantos vídeos más tarde, después de un vídeo jugando Among Us, empezó con su sección de exposición a figuras de la comunidad, aunque no lo hizo de forma tan frecuente, siguiendo su línea de vídeos de Splatoon, mayormente del juego de Wii U y de vez en cuando algún que otro juego fuera del ámbito de Nintendo como Rocket League. En otras ocasiones, subía contenido relacionado a su gato Skits, ya sea jugando con sus juguetes, o con cualquier otra cosa como el clásico puntero rojo. Pero, con el tiempo, este usuario empezó a hacer vídeos de exposición más frecuentes, ya sean con argumentos o sin estos directamente, en la mayoría de los casos. Entre 2019 y 2020, Squiddy se iba ganando una mala reputación, debido a los siguientes factores. Suplantar la identidad de una figura mayormente conocida. Squiddy se hizo muy mal conocido por estar suplantando la identidad de Clouds, haciéndole ganar una reputación muy mala en la comunidad por ello. Desafortunadamente, no pude encontrar nada aparte de algunos vídeos, mayormente sobre Maxwell Plays Roblox, debido a que, hasta donde tengo constancia, es el usuario que más ha expuesto a Squiddy, y al mismo tiempo, el que se vio más afectado.
Continuando con el tema, no solo se hizo conocido por descaradamente suplantar la identidad de Clouds, sino también por otros motivos los cuales mencionaré en breve. Robo descarado de artes. Squiddy se ganó mucha más mala reputación por robar artes de otras personas, como Mr. Madness 02, haciéndolo más odiado en la comunidad. Aquí les dejo algo de evidencia sobre los dos temas antes mencionados. No solo eso, sino que Squiddy también tiene mala fama de ser racista. No puedo mostrarles todas las imágenes, pero hay cientos de evidencias sobre su racismo. En la descripción les dejaré un link con toda la evidencia, para que ustedes puedan verla. Y no se preocupen, ya que, en caso de que Squiddy la elimine, he descargado toda la evidencia para subirla de nuevo. Volviendo al tema, este tipo también era parte de un grupo de hackers y atacantes conocido como Defense Team 21, o de manera corta, DS21. DS21 de manera resumida, es un grupo de atacantes y hackers formado por uno de los exmiembros del grupo, un hombre cuyo nombre en línea es Ashley, anteriormente Diana. En el grupo también se encuentran otras figuras como Justin Inkling, un usuario conocido mayormente por sus actos de pedofilia, Peter de Inkling, un usuario que le lame el culo a Squiddy de manera constante, entre muchos otros que se fueron y que se unieron. Este grupo también es conocido por atacar al equipo R6, un equipo formado por Maxwell y otro chico llamado Firestar Neo, otro hombre de la comunidad al cual Squiddy lo ha atacado con los mismos argumentos de pedofilia millones de veces, mayormente en Twitter y YouTube respectivamente. Squiddy también es conocido por amenazar a gente que lo expone o critica, además de que, y como ya dije anteriormente, es un acosador, acosando de manera constante a Maxwell Plays Roblox, de una manera bastante enfermiza, al punto de decirle sobre el trabajo que debe o no debe tener, lo cual es bastante estúpido, ya que es decisión del propio Maxwell el trabajo que él quiera tener o no. Daemen, lo voy a decir de una vez por todas. 1. No tienes derechos a decirme qué trabajo debo escoger debido a que ya escogí uno previamente. 2. Para de acosarme por visitas y suscriptores. Ahora, lo diré por última vez, déjame en paz joder. Maxwell tío. Tú te mereces ser atacado por mí el DS21. Razón, eres un puto depredador infantil que literalmente toca menores, además de que odias a la gente negra, así que si yo fuera tú, me iría a hacer pornografía con Mario Koopa. Esta fue la respuesta de Squiddy a Maxwell, en un tuit donde solo pide que por favor le deje en paz, ya que hasta este punto, el acoso que Squiddy hacía a Maxwell, era enfermizo. Otra cosa por la que se le conoce actualmente, es por acusar y reportar a gente inocente de cosas que no ha hecho, como Seti, Firestar Neo, Maxwell, y puede que en cierto punto me llegue a reportar a mí. Y ya que hablamos de Squiddy y yo al mismo tiempo, también debo recalcar mi experiencia con él. Me baneó 3 veces del mismo servidor por motivos ridículos. El primero y bastante ridículo, es que, al momento de compartir una foto de un ordenador portátil con Windows Vista que tenía en aquel momento, Squiddy me baneó por supuestamente usar el sistema operativo y ser vulnerable a los supuestos ataques del equipo R6. El segundo ban no tuvo ningún sentido, ya que en un stream en Twitch, me baneó sin razón aparente, y después me dijo jódete. No soy fucking fan. Fuck you. El último baneo fue por exponerle de robar un arte publicado horas antes de que él siquiera lo hubiese robado. Yo en su lugar habría aceptado que el arte fue robado y eliminaría el arte porque lo que hizo estuvo mal. Cabe mencionar que Squiddy tiene el canal totalmente moderado, eliminando la opción de poder comentar en los vídeos, y poniendo restricción de edad en todos los vídeos que tenga exponiendo a alguien, al menos en los nuevos vídeos. Este, señoras y señores, fue el vídeo más complejo que hice, debido a la cantidad bastante baja de información que logré obtener de Squiddy, información que usé para poder hacer este vídeo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, y no olviden comentar su opinión, porque, a diferencia de él, yo sí tomo opiniones de los demás. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.